Gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí en su presencia, donde dice la palabra que hay plenitud de gozo y de delicias a su diestra. Qué bueno es poder estar en la casa de nuestro Dios, en su casa de oración, como dijo el mismo Señor Jesús. Allí es donde debemos estar, en sus atrios, en su presencia. Qué bueno. Quiero recordarles, mis amados, que estamos en el discipulado, principalmente para las personas que se vayan a bautizar. Este miércoles lo suspendimos porque a la hora del discipulado cayeron, ustedes saben cómo dicen los ibaeños, burro aparejado. Un aguacero, mire, que eso daba pena. Los muchachos que estaban aquí en la intercesión salieron en yola, pero ellos se llegaron a su casa, llegaron muy bien. Pero sepan ustedes que el Señor tiene control de todas las cosas. Están muy buenos los temas. Lo estamos haciendo nuevecito hasta para mí. Hasta yo estoy aprendiendo. El que más estoy aprendiendo soy yo, porque soy el que lo estoy dando y lo estoy haciendo. Así que no se los pierda. Cualquiera puede integrarse en cualquier momento. Y eso sirve para los que son nuevos y para los que son viejos también. Así que no se preocupe por eso. Doy gracias a Dios porque ya mi médico, el doctor Jacobo Nené, ¿verdad?, me mandó a caminar, que tengo que pegarme mejor esta cadera. Y estoy así, ¿verdad? Ya ustedes saben, el Señor sigue haciendo grandes cosas, que es lo más importante. No hay nada por lo que nosotros tengamos que estar así, sino simple y sencillamente estar ni en bajo perfil ni nada de eso, ¿verdad? El Señor dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre cada uno de nosotros. Ustedes saben que yo utilizo mucho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pongo todas esas cosas, ¿verdad? Esto me llevó a estudiar y repasar más o menos lo que hablaba Pablo en Romanos 7 y ver de qué se trata en realidad este verso, que muchas veces hasta yo mismo lo he mal utilizado, porque la palabra a nosotros nos dice aquí que nosotros no debemos conmiserarnos, ¿verdad? Es la palabra correcta. Nosotros estamos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos dio. Y le voy a decir una cosa, estamos en un cuerpo de muerte, pero con la muerte nosotros resolvemos ese problema. Usted sabía eso, la muerte física, porque después, con la muerte espiritual, el problema sería grande, pero con una muerte física que después nos dé un cuerpo glorificado, las cosas son mejores todavía. Así que eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo aquí, y eso es lo que yo he venido hoy a hablar con ustedes, porque entiendo que es una conversación, una palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, que debemos entender y dar gracias a Dios por esto. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 7, desde el verso 7 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Oye, eso es una bendición, estas luces. La tenían apagada. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de por lo que el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos
que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado para que nosotros seamos edificados, exhortados, consolados y conocedores de ti aún más. Queremos que tú la bendigas, Señor, y que esta palabra se reproduzca 100 por 1 en cada uno de los corazones, Señor, a que llegue. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra que nosotros vemos que parece como un trabalengua, ¿verdad? Y pecado, y que muere en mí, que yo no hago lo que quiero, que yo hago lo que no quiero, que eso hago y que miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a lo último, usted piensa, ¿y esta trabalengua qué es lo que me dice? Porque en realidad, a lo último lo que se está todo el mundo como quitando la culpa, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo hablaba, y si vemos en el capítulo 7 comenzando, habla de una analogía tomada del matrimonio. Y habla de la ley que se enseñorea en el hombre mientras éste vive. Y habla de que la ley del marido mientras vive, hasta que él no muera, la mujer, si no es por las causas que después habla la misma ley, adultera si se casa con otro. Pero dice también que nosotros hoy tenemos otra ley que es diferente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y cuando habla de esa ley, habla de la ley mosaica probablemente, ¿verdad? Y dice, ¿la ley es pecado? Y hace una pregunta. ¿Y qué dice? Y se la contesta, en ninguna manera. O sea, el problema no es la ley. ¿Y qué dice después? Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces nosotros tenemos un cliché y decimos, y muy bien, que la ley vino a ponerle nombre al pecado. Se legisló para eso. Pero el hombre antes de la ley, antes de Moisés, no sabía que matar era malo y que dar al pobre era bueno. ¿Sí? Pero hay cristianos que dicen, en la Biblia no dice que no se puede fumar, yo voy a fumar. Y legalmente, en la Biblia no dice que no se fume, pero dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos legislar sobre algo que no esté establecido. Y los abogados dicen eso. Y uno mismo ha sido víctima muchas veces de ese tipo de cosas. Que si por omisión se hizo algo, tú eres culpable, y si legalmente procede, tú eres condenado y punto. Pero la ley dice aquí, ¿es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. La ley vino a ponerle nombre al pecado. La ley te vino a decir que codiciar es malo, es lo que dice aquí. Porque te dice, no codiciarás. Y si ya tú empiezas a codiciar algo, sabes que estás haciendo las cosas mal hechas. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice el verso 8, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes que viniera la ley,
pecar no importaba porque no había nada que dijera que era malo, sino que era la conciencia lo que te hablaba solamente. Y hay gente que la conciencia le dice que lo que tiene que hacer, y el cuerpo le dice lo que tiene que hacer también. ¿Y qué usted va a coger? Lo que más le convenga. Porque si al fin y al cabo no te dicen que es malo, tú haces lo que tú entiendas. Pero usted sabe dentro de usted que lo que está haciendo no está bien hecho. Y muchas veces nosotros hacemos lo que entendemos, lo que queremos, lo que nuestra carne nos dice, porque entendemos que no está legislado y por lo tanto nosotros tenemos libertad para hacerlo. La palabra es muy clara. La palabra nos dice a nosotros que nosotros tenemos un sistema que se llama carne, flesh en inglés, que es no meat, la que ustedes comen, sino el flesh, ¿verdad? Que es un sistema, ¿verdad? Que es que la ley del pecado, usted tiene un componente pecaminoso en su carne, que se opone a su espíritu. Y esa pecaminosidad que usted tiene va a estar ahí. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que este cuerpo de muerte, que está aquí, se muera físicamente y sea transformado en un cuerpo glorificado. Y por eso no está de más en la Biblia cuando nos dice a nosotros que nos neguemos todos los días y que tomemos su cruz y que lo sigamos. ¿Usted sabe por qué? Porque el cristiano más bueno, summa cum laude, holy of holy, santo de los santos, el día más bonito mete la pata, si no se negó a sí mismo y toma la cruz y lo sigue. Tenemos ejemplos más que suficientes que no hay que mencionarlo. Pero usted no se diferencia en nada del pecador más malo que se arrepintió ayer, que está comenzando en los caminos del Señor, con el predicador más grande y más famoso que aún no ha metido la pata, que está en vigencia y que muchas veces nosotros entendemos que somos más santos que el lugar santísimo que existía en el templo. Y usted sabe que estamos totalmente equivocados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pero ¿qué pasaba antes? Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando no había ley, el codiciar no era malo. Pero vino el mandamiento que decía: no codiciarás. Entonces eso me condenó, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: y yo morí. ¿Por qué? Porque el pecado revivió. Y si el pecado revivió, ¿por qué fue? Porque se evidenció, porque hubo algo que me dijo que eso era malo. Pero si la ley no le hubiera dicho que era malo, ¿qué iba a pasar? Todo estaba bien. Usted sigue haciendo la cosa mal hecha hasta que no viene alguien y le dice: mira, la Biblia dice esto, no debes hacer esto y lo otro. Y usted dice: wow, pero yo lo seguía haciendo. Pero yo hablo mentira piadosa. La mentira piadosa y la no piadosa son las mismas. Son igual que usted mata a una gente. Pero no te apures, hazme un certificado que diga que yo estoy malo porque que yo no puedo ir al trabajo. No puedo. Es una mentira igualita. Es como que yo agarre a uno y le pongo una almohada en la cabeza para que se ahogue. Nosotros tenemos que entender que si nosotros no nos dábamos cuenta de algo que estábamos haciendo y nos dicen: ya viene algo que nos ejemplifica lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice aquí: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Quién es el que mata a uno? El pecado. Pero dice aquí: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual.
La ley fue Dios que la dio. ¿Y por qué hubo ley? El hombre la pidió. Dios legisló, dio ley, porque el hombre quería ley también. Usted sabe que nosotros metimos la pata mucho, pero era necesaria, era el plan de Dios también. No vamos a decir que la ley no era el plan de Dios. Pero cuando dice aquí que la letra mata, más el espíritu vivifica, quiere decir que el que no cumplía toda la ley totalmente, no era salvo. ¿Y qué le pasó a toda esa gente que no pudieron cumplir la ley totalmente? Dios tendrá que hacer algo con ellos. Porque el mandamiento vino, la ley vino, que era santa, a ponerle nombre al pecado para que nosotros supiéramos que teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero la ley del pecado que está en mí, dice aquí, esa ley del pecado que está en mí, esa cuota que yo tengo, ese pecado que mora en mí, en mis miembros, probablemente lo voy a tener hasta el día de mi muerte. Por mejor cristiano que yo sea. ¿Quiénes de ustedes no han dicho un día, Señor, yo quiero ya dejar de pecar, ya yo no quiero volver a hacer esto, ya yo no quiero volver a hacer lo otro? Y vuelvo y lo digo, y usted sabe lo que usted hace. Lo mismo, peor. Mira que el que esté firme, que no caiga. Y lo hago peor. Y digo, Señor, yo voy a tirar la toalla porque ya yo no puedo más. Yo salí a hacer otra cosa y mira lo que hago, pero yo te quiero agradar. El apóstol Pablo se ponía de ejemplo aquí y dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a desarmar esos versos, ¿verdad? Y como que es un trabalengua. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que el pecado, como no se había legislado y no sabían lo que era pecado como tal, aunque usted se lo imaginaba, cuando usted hace una cosa que usted sabe que es mala, si usted no le han dicho que eso, si usted no leyó la letrica pequeña cuando usted firmó para la tarjeta de crédito, usted no sabe todo lo que le van a quitar si usted dura, o todo lo que le van a poner de mora y de intereses si usted no lo paga en el tiempo. Así nos pasó a nosotros. Y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa cuota de pecado que nosotros tenemos en nosotros, en nuestros miembros, se revela contra el espíritu que hoy está en nosotros. El espíritu que hoy tenemos nosotros, que somos espíritu, alma y cuerpo como seres tripartitos, fue Dios que nos lo dio. Pero cuando el espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, que fue Dios que nos lo dio, suceden cosas maravillosas, que es lo que nosotros experimentamos en nuestra vida cristiana. Pero hoy nos damos cuenta que cuando pecamos, el pecado, como dice aquí, dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, para que nos demos cuenta que lo que hicimos fue bien malo. Y el pecado cogió brillo y me mató. Y el pecado al coger brillo y me mató, ¿verdad? Y podríamos decir, usted no ve que el pecado en los cristianos como que brilla más. La gente cuando anda pecando por el mundo como que nadie se lo toma en cuenta, pero si un cristiano comete un pecado, no es lo que dice aquí, pero es también poniendo un ejemplo de cómo son las cosas. El pecado mató. ¿Por qué? Porque se hizo evidente. Porque yo no lo sabía en muchas cosas. Había muchas cosas que yo ignoraba cuando yo entré a los caminos del Señor.
Yo sabía que hacer tal o cual cosa no era buena, pero me di cuenta que era pésimo. Era tan malo envidiar a una gente como clavarle un cuchillo. Y que tenía el mismo peso. Y que a mí me habían enseñado que los pecados eran pecados banales y pecados mortales y qué sé yo, qué cosa. Y el pecado es pecado. El pecado es el mismo. Y la ley vino a ponerle nombre al pecado. Pero la ley del pecado está en mis miembros. Pero la ley del Espíritu también está en mí. Cuando yo he recibido a Cristo, mi espíritu se ha enaltecido. Por eso el Señor nos manda a hacer los ejercicios espirituales. Cuando ores, cuando des, cuando ayunes, cuando hagas todas esas cosas que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque cuando tu espíritu se robustece, tú puedes hacer que el fruto del Espíritu aplaste las obras de la carne. Porque en ti está el hacer lo malo siempre. ¿O a usted se le olvidaron todas las malas palabras que ustedes saben? No. A mí no me ha olvidado, pero yo no la digo. Por amor a Cristo. Pero si usted no se ejercita espiritualmente, usted se da un majón y puede que diga 2 o 3 malas palabras. Eso es muy buen termómetro cuando usted se da un majón. Si usted ve que usted dice, santo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, o se le atraviesa una gente, usted dice, gloria a Dios, Padre. Veo que la obra que tú has comenzado en mí le está perfeccionando. Pero si en los carros tuvieran micrófono y grabadora, o en la casa, cuando usted se da un majón, o cuando se le atraviesa un motorista, ese es muy buen termómetro para que usted se dé cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, pero como usted está haciendo que esa cuota pecaminosa que usted tiene, que dice el apóstol Pablo, usted la está agarrando ahí. Porque la ley del Espíritu es contraria a esa ley del pecado que está en sus miembros. Y vemos que dice aquí, porque sabemos que la ley es carnal, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, la ley la dio Dios. La ley es espiritual, dice el verso 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oye, pero qué tremendo. Carnal y vendido al pecado. Pero quiero que tomemos en cuenta algo. Si usted se fija en los versos del 7 al 14, todos los verbos están en pasado. Dice, yo conocí, eso es pasado de conocer, ¿verdad? Dice, yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice el verso 8, produjo en mí, no va a producir ni está produciendo en mí, sino que produjo en mí toda codicia. Y dice el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y el día dice, y hallé que el mismo mandamiento, o sea, no voy a hallar, no estoy viendo ni a hallar, no, sino que hallé. ¿Y qué dice el verso 11? Me mató. Y el verso 13 dice que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno. Todo fue en pasado. ¿Pero por qué? Eso tiene su razón de ser. Porque ese era el hombre antes de. El hombre antes de la gracia. Pero ese era el hombre también antes de que de la ley. Era mucho más atrás. Pero la ley, ¿a qué vino? Dice aquí en el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy. No yo era, ¿verdad que no? Yo soy.
Porque lo que hago, ¿está en pasado? No lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? No lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces estoy diciendo que esta ley me sirvió ¿para qué? Me sirvió para que yo viera esto que antes no estaba legislado, para yo entender que ahora sí es malo. Por esta ley, por esto que le vino a dar nombre al pecado. Pero la ley no salvaba, porque si usted faltaba algo de la ley, moría. No te santificaba, porque al no salvarte tampoco podría, en este caso, santificarte. No la podías cumplir totalmente. Y así hay gente que quiere volver a la ley. ¿Usted sabía eso? Que ahora estamos volviendo a celebrar todas las fiestas. Y que queremos hacer fiestas de tabernáculo y de Yom Kippur y de todas esas cositas. Y ya todo eso pasó. Ya la sombra de lo que había que venir se volvió en sustancia, que fue Jesucristo. Y dice aquí, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No soy yo que estoy haciendo las cosas, dice el apóstol Pablo. Pero no es él, es en este tiempo donde está la ley. Me doy cuenta que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Toditos los que estamos aquí, ¿ustedes saben qué estamos? En querer agradar a Dios. Hasta el más malo de los que estemos aquí. Queremos agradar a Dios, por eso estamos buscando del Señor. Y uno dice, pero yo voy a tener que dejar de buscar del Señor, pero yo salgo de la iglesia y sigo haciendo todas las mismas barbaridades que yo hacía. Pero no es eso, es que hay en usted una cuota de pecado que usted no se la puede quitar de arriba, sino que usted tiene que luchar con eso hasta el día o que se vaya con el Señor o que venga el Señor y le convierta en un cuerpo glorificado, simple y sencillamente así. Entonces tenemos que ejercitarnos en la piedad. ¿En qué? En todos los días negarnos a nosotros mismos, buscar el rostro del Señor, seguir al Señor tomando nuestra cruz. Esto es un camino de día a día. Esto no es que usted se va a poner una vacuna y va a durar 6 meses en el mundo haciendo todo lo que quiere y no le va a pasar nada. Todos los días hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir. El día que usted se despierta contento, que no va a buscar, no va a coger ninguna cruz ni nada, que usted está libre, ese día usted mete la pata, ¿oyó? Porque todo el pecado que usted tenía antes de conocer a Cristo, usted todavía lo tiene. Esa ley del pecado está en usted. Y usted sabe hasta dónde tenemos nosotros que luchar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor decida llevárselo. Oye, pero eso no es fácil. Yo no sabía que eso era así. Yo tampoco. Me di cuenta después que lo leí esto. Pero no es como me dicen que si yo siembro me va a ir bien y que yo voy a tener una cosecha buena y que eso son indulgencias. Por eso fue que protestó Lutero y por eso somos nosotros hoy protestantes. La salvación es gratuita por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios te da. Y después de eso, usted tiene que mantenerse en los caminos del Señor, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndolo todos los días. Y el día que no hacemos eso, la metemos. Se mete usted con la pata y se mete entero hasta la coronilla. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo sigue hablando en presente y dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no muere el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso usted se acuerda como de álgebra, ¿verdad? Deduciendo, X tal cosa, Y. Y usted ve que usted puede entender que usted no es el que en realidad está haciendo esto, porque usted quiere hacer el bien. La ley es que está en usted, el espíritu quiere hacer las cosas bien hechas, pero la carne la quiere hacer mal hecha. Pero a lo último usted se da cuenta que no es usted solo, sino que hay una cuota en usted de pecado, una ley del pecado que está en sus miembros. Y que usted tiene que luchar con eso siempre, siempre. Y es lo que nunca nos han dicho a nosotros, que tenemos que luchar con esto siempre. Y usted dirá, uno con más y otro con menos. No, todo el mundo con su pecado y el pecado igualito para todo el mundo. El que no coge de un lado, coge de otro. Usted se ve muy santo y otros no se ven tan santos, pero toditos tenemos pecado y tenemos que luchar con eso. Los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, toditos, y todo el que no tenga ministerio también. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es así. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice el 23, pero veo otra ley otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay dos leyes, la que Dios quiere que yo sea como yo sea y la que está en mis miembros, que me quiere llevar a otra cosa, a la perdición. Y usted se sienta, porque yo me he tenido que sentar muchas veces. Yo digo, wow, yo quiero obedecerte, Señor. Yo no quiero volver a caer en lo mismo. Yo quiero ser diferente en esto. Mire, mi hermano, y eso es difícil. Usted sabe cuándo eso sucede, cuando usted no pone las cosas en la mano del Señor para que sea el Señor que guíe su vida totalmente. Porque nosotros un día estamos más vulnerables que otros, un día tenemos más tiempo que otro día tenemos menos tiempo. Y nosotros somos en eso hasta insensatos, porque los más beneficiados somos nosotros, creo yo. Nosotros debiéramos sacar ese tiempecito y ponernos a la disposición del Señor para que nuestra vida sea mejor. Usted puede hacer que la ley de Dios prevalezca contra la ley del pecado que está en sus miembros cuando usted se ejercita espiritualmente. Cuando usted está buscando más del Señor, le va a ir mejor probablemente, pero no lo determina. ¿Usted sabía eso? Eso es como que a usted le den acetaminofén para la fiebre, pero la infección no se le quita. No, usted va a estar mejor, pero mientras tanto, hoy nosotros vemos que el apóstol dice después en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es una pregunta que el apóstol lo hace, se la hace a Dios, yo me imagino, ¿verdad? O se la hace él mismo recriminándose. Pero es una expresión que nos dice a nosotros, ¿y cómo va a ser que yo voy a resolver este problema? Pero la respuesta está en el 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y esa es la respuesta. No es por lo que usted haga, no es por lo que usted proceda, no es por lo que usted entienda, ni por todas las cosas que usted pueda haber hecho. Es por la gracia. Es por algo inmerecido que usted tiene. Que fue alguien que vino a dar su vida por usted, para que usted entendiera que por la ley no se podía. Entonces el apóstol se contesta y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente, que dice, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ejemplo.
oí un comentario acerca de esto y me encantó, que es cuando van donde nosotros, por ejemplo, los médicos. Usted llega, nosotros mandamos a hacer las cosas y llega, usted lleva los resultados del laboratorio, las imágenes, todas las cosas, la tomografía, todo eso, y usted le dice, señor o señora, hemos visto todos los síntomas que usted tiene y todas las cosas, y esto me confirma a mí que usted tiene un cáncer, ya muy avanzado, lleno de metástasis, no podemos hacer nada. ¿Quién le produjo el cáncer? El médico. ¿Qué le dijo? Y hay gente que le coge con el médico. No, porque me dijo a mí, ese cáncer, yo no pensaba, él me iba a matar. No soy yo que lo va a matar, es el cáncer que lo va a matar. Yo entiendo que es muy injusto usted no decirle a una gente lo que tiene. En Estados Unidos, en Europa y en todas partes le dicen al paciente lo que tiene, y si usted quiere, usted se lo dice a los familiares suyos. Eso no mata a nadie, eso es embuste. Pero el malo es el médico. No, eso es lo mismo que está pasando aquí. El malo no es la gente, el malo es el pecado que está en la gente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo, ¿verdad? A usted no tiene que coger con el médico porque le digo que tiene cáncer. El médico le dijo lo que usted tenía. Pero hay un refrán cibaeño muy bueno que dice que la lengua habla y el hocico es el que paga. Usted dice una cosa y le da una trompada al hocico, ¿verdad? Y la lengua vuelve y se esconde. No. La ley del pecado que está en sus miembros es la que está haciendo la cosa mal hecha. La ley de Dios, como dice aquí, así que con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley mosaica ni santificaba ni salvaba. Ahora la ley de Dios es esta, ¿verdad? Y la ley del pecado que se antagonizan, la de Dios, es la que te mantiene ahí claro. Y que por gracia hoy nosotros somos salvos. No por obra para que nadie se glorie, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Entonces, para que nosotros no tengamos duda, usted sabe que la Biblia no se escribió por capítulo. De que hoy voy a escribir el capítulo 8, decía el apóstol Pablo, no. Todo estaba escrito y se dividió por capítulo y versículo. Cuando usted venga a la clase se va a dar cuenta. ¿Quién lo hizo eso? Dice el verso 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, le está hablando en presente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Usted hizo algo? ¿Usted con un ejercicio espiritual hizo algo? No, pero lo ayuda. Eso es como el acetaminofén, pero el antibiótico es Cristo. El que le quitó la infección a usted fue Cristo. Usted se mejoró con algo, usted la fiebre se la bajó con agua fría y toda la cosa. Pero la infección se la quitó Cristo. Entonces nosotros tenemos hoy que entender que dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Usted quiere que se lo explique mejor? ¿Verdad? Que estamos como entendiendo todo lo que había antes. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si sigue leyendo, ahí se va a dar cuenta que tenemos que andar conforme a eso. Pero ya ahí dice lo que tenemos que hacer. Si usted se fija, comienza en pasado diciendo lo que era antes, lo que se tiene que hacer y lo que nosotros debemos hacer hoy como cristianos.
Y uno dice, pero como que era un rompecabezas, pero definitivamente la ley vino a ponerle nombre al pecado. Y si usted se lee el libro completo de Romanos, se va a dar cuenta que el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo nosotros tenemos que andar? No podemos coger los versos así como con un tenedor y una pinza, sino que tenemos que leer esto. ¿Qué me quiere decir la palabra? Es una palabra, es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué me quiere decir la palabra? ¿Y qué le quiere decir esta palabra que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí mismo estaba la respuesta en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A Él es que usted tiene que dar la gracia. No a todas las peripecias que usted intentó hacer para quitarse el pecado que estaba en usted. El pecado que está en usted va a quedarse con usted hasta el día de Jesucristo. Y después, cuando Dios le ponga un cuerpo glorificado, ya usted no va a tener ese problema. Pero la ley del pecado está en sus miembros. Y nosotros tenemos que hacer que la ley de Dios, lo que hemos creído en el Señor, como dice aquí, ninguna condenación tenemos. Ya a nosotros nos quitaron esa condenación. ¿Por qué usted cree que usted todavía no sirve para nada? Eso es como los esclavos. En el tiempo de la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, en el tiempo de la esclavitud, cuando Abraham Lincoln, ¿qué pasó? Al norte le quitaron la esclavitud, no había problema, ellos entendían que eran libres. Pero lo del sur, todavía sus amos lo llamaban, que no querían los amos dejarlo libre, y ellos sentían que eran esclavos. ¿Por qué a un elefante le ponen un cordoncito y lo amarran ahí y el elefante se queda tranquilo? Porque creen que lo tiene sujetado completamente. ¿Por qué mucha gente todavía se paran aquí a recibir al Señor porque creen que todavía no son salvos? Eso es lo mismo que pasa. Y usted ha creído que Jesucristo es lo suficientemente bueno para haberlo salvado, haberlo justificado, haberlo redimido, haberle hecho expiado todas las cosas que Jesús hizo por nosotros. ¿Usted cree que es suficiente? Si ustedes no creen que es suficiente, se van a parar aquí muchas veces. Van a celebrar la fiesta de Yom Kippur, van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, van a hacer todas esas cosas, porque ya Jesucristo vino y usted es libre hace años. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted pasó de estar muerto a estar vivo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si usted cree que todavía usted es esclavo, usted está como lo del sur del tiempo de Abraham Lincoln. Usted tiene un siglo de retraso. Usted está ahora más libre que nunca. El pecado que todavía muere en usted, ¿qué usted tiene que hacer? Dejar que la ley de Dios que está hoy en usted, con esta gracia que hoy nosotros tenemos, que sin haber hecho nada, hoy somos salvos, somos bendecidos, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros entender que así somos, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Era todo lo que le tenía que decir. Entonces, nosotros ya no tenemos que estar en eso. Usted no es esclavo de nada ni de nadie. Vamos a estar en eso todavía. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Yo no quiero que nadie salga de aquí entendiendo que todavía es esclavo de pecado. Yo lo que quiero es que usted salga de aquí entendiendo que usted es un linaje escogido, que usted es un real sacerdote, que usted es una nación que Dios escogió para Él y un pueblo que Dios adquirió a precio de sangre.
entonces ya nosotros hoy estamos así. Gloria a Dios. ¿Alguien aquí aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Alguien aquí un día no le ha dicho al Señor, ven, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador? Si no es así, yo quiero que nos pongamos de pie y que hagamos una oración cortita, pero una oración que yo creo que quizás nosotros hayamos hecho en un día, pero que se nos olvidó. Pero es para que el Señor mismo nos convenza a nosotros de que ya somos libres. Amén. Y que la ley del pecado está en nosotros, pero la ley de Dios está aquí y en nuestros corazones. Y que nosotros queremos hacer lo bueno y que con Él sí podemos, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Amén. Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Sabemos que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros tú la vas a perfeccionar. Pon en nosotros convicción de que somos libres, de que tú viniste por cada uno de nosotros y diste, Señor, tu vida para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Hoy, Señor, queremos agradecerte esa gracia, porque sin nosotros haber hecho nada ni nada, hoy, Señor, nosotros somos salvos y reales sacerdotes para ti. Padre, gracias, porque no merecíamos tanto amor y de tal manera tú nos amaste. Hoy, Señor, queremos que tú nos guardes, escondidos en Cristo y Cristo en Dios, como dice tu palabra. Y que la ley del pecado no se enseñoree de nosotros, sino que nosotros podamos junto contigo estar sujetos siempre a ti, para nosotros hacer lo que más tú quieres que nosotros hagamos, obedecerte. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice a cada uno de los que cruzaron el umbral de esta puerta y bendice a los que no pudieron venir. Danos, Señor, cada día más querer y más hacer para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiga a su hermano y despídalo de este lugar, pero no de la presencia de Dios jamás. Amén. Amén.